Parte de los retos iniciales para la elaboración del proyecto fue conocer qué es el diseño instruccional, reconocer que fue una disciplina que va a encargarse de diseñar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje y que al mismo tiempo va a ir enfocando y combinando teorías educativas, estrategias pedagógicas y tecnologías de la información y la comunicación. Una vez reconocido que es un diseño instruccional, me di a la tarea de realizar el tipo de proyecto que quería. Para eso intervine en la fase 1, en donde hice un análisis y delimitación del contexto de intervención. Fue difícil, ya que tendría que conocer cuáles son las características del contexto del lugar en donde iba a realizar el proyecto, la descripción del contexto, características socioculturales, conocer por qué iba a escoger ese tema y de ahí entonces conocer cuáles son las especificaciones de la infraestructura, cómo estaba diseñado, si el proyecto que yo tenía en mente, que era basado en la gamificación, iba a ser viable o cuánto era lo que necesitaba yo. Para eso entonces tendría que especificar cuáles son los recursos humanos que iba a utilizar y hacer una cotización también de cuáles fueron los materiales que tendrían que utilizarse para este proyecto, realizar un monto total. Entonces conocer cuáles son las especificaciones de cada uno de los recursos y de ahí entonces partir a implementar toda esta parte. Para ello también tendría que conocer el perfil del experto en el tema y saber si realmente los expertos que yo estaba seleccionando tenían esa experiencia profesional que fuera idónea para la realización del proyecto. Posteriormente, tuve que delimitar cuáles eran los tipos de características que necesitaba de acuerdo a la personalidad y que iban a impactar en la educación de las alumnas y los alumnos y cómo iba a ser cada una de las partes y cómo iba a ser el perfil de los participantes que iba a trabajar, delimitando entonces cuáles iban a ser las edades, cómo iba a estar conformado cada uno de los grupos, para entonces de ahí ya partir a las ideas generales del proceso de enseñanza. En realidad la ideación del contenido fue la parte más difícil porque tuve que investigar qué específicamente del currículum a nivel superior iba yo a querer desglosar para que por medio de la articulación de los contenidos del programa educativo que llevan vigente pudiera yo implementar esta parte de la gamificación y la utilización de una plataforma que fuera de aprendizaje al final de cuentas y que ayudara a que se posibilitara el acceso al conocimiento, pero al mismo tiempo una participación exitosa, planificación de diseños, de actividades y al mismo tiempo que se realizara esta parte de la pedagogía del juego. Otra parte importante es que tuve que darme a la tarea de conocer cuáles eran los conocimientos procedimentales y los actitudinales de cada una de las partes y cómo se podía llegar a motivar por medio de la gamificación, especificar el tipo de acciones formativas que realizaría y cuánto iban a durar, si realmente lo iba a implementar por meses y cómo iban a estar divididos las acciones por medio de qué actividades y traté de diversificar las experiencias que iban a utilizar dentro de la plataforma, que fue una plataforma Moodle, para que entonces tuviera alcances de la acción formativa, como la memorización, la aplicación y la comprensión, sobre todo porque era un proyecto basado en gamificación, pero que les iba a ayudar al diseño de estrategias para sus alumnos en cuanto a la expresión artística. Sin duda la parte más difícil de todo el cierre de este proyecto de gamificación en la evaluación de aprendizajes fue la justificación y seleccionar qué tipo de modelo. El modelo que seleccioné fue el Azure, con enfoque en el diseño instruccional, donde su eje central pues es analizar las necesidades de cada uno de los alumnos y conocer cuáles son las estrategias de enseñanza que son apropiadas de acuerdo al contexto. Y también es importante mencionar que fue un trabajo muy arduo y que valdría la pena bastante el llevarlo a la práctica para ver qué tanto interés, motivación y sobre todo impacto en los saberes de los alumnos logra este proyecto impactar en el logro de los aprendizajes y sobre todo en la motivación que lleva la gamificación.